Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente al servicio comunitario centrado en valores para una experiencia concientizadora. Mi nombre es Ember Monroy y daré inicio al foro chat titulado Venezuela como un país pluricultural, reconocimiento, promoción y respeto a la diversidad cultural. Venezuela como un país pluricultural, reconocimiento, promoción y respeto a la diversidad cultural, en donde estaremos tratando diferentes términos relacionados a la cultura y específicamente a las culturas que hacen vida dentro de Venezuela. Excelente, para iniciar o antes de comenzar el foro chat propiamente, quisiera que respondieran con sus propias palabras qué es la cultura para ti y si crees que la cultura influye en el comportamiento del individuo. Definir cultura propiamente no es tan sencillo. En la antigüedad, este término hacía referencia hacia el cultivo de la tierra, que posteriormente derivó hacia el cultivo de las facultades del ser humano. Por ende, un hombre cultivado era un hombre civilizado, que se apegaba a las representaciones propias de la sociedad a la cual pertenecía. Por otro lado, en la interpretación moderna de la cultura, esta se interpreta como el resultado de un transcurso histórico de la sociedad que incluye, como bien ustedes mencionaron, a conocimientos, costumbres, creencias, manifestaciones artísticas. Por su parte, Clifford Geertz, un antropólogo estadounidense en 1990, definió la cultura como una serie de mecanismos de control que gobernaban y determinaban la conducta del ser humano que vivía en ella. Por lo tanto, si tú vives dentro o vamos a decir, fuiste criado dentro de una cultura específica, eso va a moldear tu conducta, tu comportamiento como ser humano. Por esta razón,
Las personas se comportan de diferente forma en diferentes países del mundo. Como bien mencionaba una de las participantes, no está bien visto saludarse de besos en Asia, o por ejemplo no está bien visto hacer ruidos al comer, que en Asia eso está bien visto, pero acá en Venezuela no. Esto depende de esos patrones de conducta que son determinados y vamos a decir también impuestos por la cultura en la cual el individuo eh, se desarrolla o crece en ella. Así que en definitiva la cultura es un conjunto de elementos, pueden ser elementos simbólicos, elementos económicos, ideales, elementos materiales también, artísticos, que marcan las actuaciones sociales de un individuo. Estas acciones del individuo son interpersonales y colectivas. Sin olvidar que estas actuaciones se ven influidas por el desarrollo histórico y la educación recibida a lo largo de su vida. Por esa razón, la cultura se mantiene de generación en generación. Ahora bien, antes de pasar a Venezuela como un país con diversidad cultural, tenemos que discutir los siguientes tres términos, que es pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. ¿Qué pueden ustedes decirme sobre cada uno de ellos? Para mí la interculturalidad sería pues claramente la diferencia entre cultura entre países distintos. La multiculturalidad sería la diferencia entre culturas de una misma zona, de un mismo país. Y realmente desconozco lo que pluriculturalidad significa, pero estoy ansiosa por conocer lo que esto significa. Estos tres términos, pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, tienden a confundir. Comencemos con pluriculturalidad. El prefijo pluri hace referencia a muchos, en este caso muchas culturas. Y desde un punto de vista sociológico, el término pluriculturalidad designa la presencia de diversas culturas, diversos grupos sociales, ideologías, creencias, en un mismo lugar. Multiculturalidad por su parte, eh, el prefijo multi también hace referencia a cierta cantidad de elementos, en este caso ciertas cantidades de culturas en un mismo lugar y tiende a confundirse con pluriculturalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que esta se define como la presencia de diferentes culturas en un mismo territorio, pero que las cuales se limitan a coexistir, más no a convivir. En este caso no sean situaciones de intercambio ni transformación social a partir de este intercambio. Y por último, interculturalidad, como bien lo mencionó una de las participantes o uno de los participantes, el prefijo inter hace referencia a entre. ¿Okay? En este caso, entre culturas. La interculturalidad promueve la comunicación, la integración de dichas culturas para contrastar y aprender mutuamente y a partir de aquí tener una transformación social, a reconocer y aceptar para aprender unos de otros.
Bien, ahora pasamos al contexto venezolano. Vamos con la primera pregunta solamente. ¿Es Venezuela un país pluricultural, multicultural o intercultural? A partir de las definiciones que acabamos de discutir en el foro.
Bien, pasemos al siguiente punto, que son las minorías culturales. En este caso tenemos que comprender que es una minoría en sentido sociológico, la cual se identifica como un grupo marginado, discriminado o excluido, independientemente de su lugar geográfico y del peso que tenga en ese lugar. Esas son las minorías culturales. Pero también tenemos lo que es una minoría dominante. Esto quiere decir aquellas culturas que son privilegiadas y las cuales no necesitan protección. En este caso vamos a decir protección jurídica que respalde su cultura, su territorio frente a estas culturas dominantes. Bien, estos son grupos de minorías culturales que tenemos en Venezuela: asiáticos, árabes, africanos, como bien dice nuestra participante, vecinos latinoamericanos. Estas son minorías culturales, en este caso no dominantes, porque es un grupo reducido frente a la minoría dominante, que sería la cultura que domina, en este caso, la región, que sería para nosotros nuestra cultura venezolana. Pero también dentro de las minorías culturales tenemos aquellas minorías que son propias de nuestra región, en este caso de nuestro país, y aquellas que no son propias, que son extranjeras. ¿Cuáles minorías culturales propias del país tenemos acá en Venezuela?
Bien, ahora que hemos estado conversando sobre minorías culturales, aquellas minorías culturales tanto propias como extranjeras que se encuentran aquí en el país, vamos a pasar al siguiente punto, el cual es la xenofobia. Así que bueno, quisiera leerlos, escucharlos acerca de qué es la xenofobia y por qué las personas son xenofóbicas y si creen que la sociedad venezolana es xenofóbica. Como bien dicen las participantes, la xenofobia es el rechazo u odio al extranjero o al inmigrante. La xenofobia se manifiesta a través de creencias, actitudes y comportamientos hostiles hacia estas personas de origen distinto al nuestro, a extranjeros en este caso, y existe desprecio, discriminación y agresiones tanto físicas como verbales hacia este grupo cultural. En este caso, una minoría cultural debido a que son inmigrantes en un país distinto al suyo. Um, Quisiera dar una diferencia entre lo que es racismo y xenofobia. Xenofobia, la palabra xeno expresa etimológicamente origen, en este caso extranjero, y fobia expresa rechazo, por lo tanto es rechazo hacia el extranjero. Y racismo es una ideología donde una raza o un grupo étnico se considera superior al otro por diferentes razones. Ambas pueden ser muy parecidas, pero una rechaza a lo de afuera, a lo extranjero, y el otro rechaza a otro grupo étnico porque se considera superior. Chino, miren a Chino. Chino! Chino, Chino. Él dice. Chino no, coreano sí. Ay, no, que sea ese tipo, parece peruano. Mira tú, gringo pan de leche. Yo pienso que la xenofobia es aquellas actitudes y aquellas discriminaciones que tenemos contra personas de ciertas nacionalidades que obviamente no sean las nuestras por el simple hecho de que no son de nuestra nacionalidad, sin ninguna otra razón aparente. Y me parece que la sociedad venezolana, por lo menos creo que un ejemplo muy cotidiano es entre los portugueses y los chinos, que los venezolanos suelen hacer chistes y se mofan de ellos por lo mucho que trabajan sin descanso, y eso es un estilo de xenofobia escondido tras un chiste o una broma.
Bien, una vez tocado el punto de la xenofobia, pasamos al punto del respeto a la diversidad, el cual es el valor que es la contraparte de lo que es la xenofobia o el racismo. El respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad no es nada más que el reconocimiento, la promoción y la aceptación de las diferentes culturas que existen y cohabitan en un mismo territorio. Aquí entra la tolerancia, la cual es la capacidad de aceptar las diferencias de los demás. Sin importar las ideologías, creencias, características físicas de una persona. Yo soy tolerante, yo respeto la diversidad que hay en mi entorno. Creo que los valores que influyen para una buena integración cultural son el respeto, la tolerancia, sí, la empatía, sobre todo mucha empatía, y definitivamente interactuar con otras culturas nos enseña a ser mejor persona y nos enseña no solamente a ser mejor persona, sino a aprender cómo en distintos países las cosas pueden funcionar de manera distinta, y que sea distinta no significa que tenga que ser peor. Podemos tomar las cosas buenas de cada país e integrarlo a nuestra sociedad y así hacer de nuestro país un mejor país. Muy bien, para concluir este foro chat sobre Venezuela como un país pluricultural, tenemos estas preguntas. ¿Cuáles valores influyen para una buena integración cultural? Y si crees que al interactuar con otras culturas y aprender de sus valores sociales y culturales nos enseña a ser mejor persona. ¿Qué pueden decir sobre esto? ¿Los escucho o los leo? Daré cierre a este foro chat sobre Venezuela como un país pluricultural, reconocimiento, promoción y respeto a la diversidad cultural. En nombre del Servicio Comunitario Centrado en Valores para una Experiencia Concientizadora, bajo la guía y tutela de la profesora Aymara Harrington, profesora del Instituto Pedagógico de Caracas, y el mío propio, le doy las gracias por participar en este foro chat y los invito a mantenerse atentos para próximos foro chats y discutir más sobre los valores como una experiencia concientizadora. Muchas gracias, que tengan feliz noche.